prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. ¡Ándale, pelao! Monreal dice que ya tienen lista la desaparición de poderes en Tamaulipas por el caso Cabeza de Vaca, pero que van a esperar a que la Suprema Corte determine al respecto de esto. Usted lo sabe perfectamente, tienen que hablar del fuero y que pasen también las elecciones. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Espero que se le esté pasando muy bien en estos momentos, en este lunes. Por favor, disfrute mucho de las viandas. Usted sea bienvenido y bienvenida a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga con su servidor, con Toño Ruiz, para hacer un juego de palabras antes de cualquier cosa, porque nos vamos a ir verdaderamente en chinga. Le ruego por favor que nos apoye. Échenos la mano con el pulgar arriba, con el me gusta, con el like. Eso no sabe cómo nos apoya aquí en Sin Censura y en Con Toño Ruiz. En los dos canales, eso nos apoya fantásticamente. También, suscríbase a Sin Censura TV, suscríbase a Sin Censura Media, ya que estamos por aquí. Pues pase lista en mi canal en Con Toño Ruiz. Es nada más clics, es darle clic en el me gusta, en el like y clic en suscribirse. Ahora que nos puede ayudar de otra forma, aquí abajito del chat hay un signo de pesos o de dólares. Y ahí usted nos puede hacer un donativo de lo que usted guste, vía super chat, así se le llama aquí en YouTube. Esto es criticado por algunos personajes, pero queremos recordarle aquí en Sin Censura y en Con Toño Ruiz que esa es nuestra realidad. Nosotros
no pertenecemos a algún corporativo, a una empresa, como sí ocurre con los periódicos, con las televisoras. Nosotros somos completamente libres e independientes. Y usted conoce quién está detrás de Sin Censura: Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Meme Yamel. Todos nosotros lo conformamos y se acabó. Como no dependemos de una corporación, de una empresa, pues pedimos su ayuda, porque aquí no se anuncia Nike o McDonald's o la Coca-Cola, nada de eso. Aquí somos periodistas libres e independientes. Además de todo, esos medios de comunicación tradicionales se avientan unas lanototototototas en publicidad oficial y en campañas electorales. Nosotros rechazamos eso porque puede ser muy legal, pero para nosotros es completamente antiético, inmoral que un medio de comunicación o que un periodista reciba dinero del gobierno de un político. A eso le decimos que no. Eso le decimos a la chingada. Pero bueno, si nos puede apoyar, ahí está el signo de pesos que le está poniendo don David, signo de pesos o de dólares. Nos puede hacer un donativo de lo que usted guste. Ese no es a fuerza. Si usted gusta ayudarnos, se lo vamos a apreciar. Si no se puede, no pasa nada. Bienvenido, bienvenida. Pase usted, allá atrás hay lugares, aquí en medio conmigo, allá adelante. Siéntese donde usted quiera. Aquí estamos más que listos para llevarle la noticia tal cual es. Pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Le rogamos, por favor, que no nos crea ni a nosotros. Y vámonos en chinga, don David. Miren, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró en una conferencia de prensa hace unos momentos que ya tienen preparado el proyecto de solicitud para la permanente, esto con tal de iniciar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Dice: no tendremos ni siquiera dificultad de hacerlo, pero vamos a esperar hasta que pasen las elecciones y que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre si el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene fuero o no. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal hace algunos momentos en la Cámara de Senadores. Preparado ya el proyecto de solicitud a la permanente para poder iniciar la desaparición de poderes. Incluso estoy muy avanzado con algunos compañeros de la permanente para lograr el voto que nos falta para la convocatoria. No tendríamos dificultad, creo yo, para hacerlo. Y las demás son votaciones simples. La del dictamen es votación simple, nominal, y no tendríamos dificultad para hacerlo. Sin embargo, ahora he estado comentando y deliberando con algunos compañeros. Este proyecto que ustedes conocieron ayer, se lo envié a varios senadores. Alguien lo filtró y varios senadores lo tienen en este intercambio de ideas. Ayer estuve revisándolo, hoy ya lo tenemos firmado. Podría ingresar a la permanente, pero yo les pedí que diéramos un compás de espera para no generar mayor polarización en Tamaulipas. Y vamos a esperar que la Corte, la sala de la Corte, se pronuncie, porque ellos son los que nos metieron en este problema al emitir una resolución ambigua y fuera de todo contexto y de toda proporción. La Corte tiene que pronunciarse antes de que el Senado intervenga. Y por eso he planteado a mis compañeros del grupo parlamentario de Morena y los aliados del PT, el Verde y el PES, que esperemos a que la Corte se pronuncie. Ya lo he hecho formal y a pesar de que ya tengo aquí tengo el documento ya con las firmas para iniciar el proceso de la desaparición de poderes, he decidido como líder de la mayoría esperar a que la Corte se pronuncie. Está bien fundamentado y podríamos iniciar ya todo el proceso. Pero ya les comenté mi decisión, que me la respaldó la mayoría del grupo parlamentario.
además se vienen las elecciones, llegan las elecciones ya este domingo, y esto podría ser, pues vamos, tendría que tener algún tipo de influencia en las elecciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda llegar a pasar. Me parece que es bueno por ahora, por mucho que haya gente a la que se coma las ansias con todo esto, esperando a que se disuelvan precisamente esos poderes en un Tamaulipas en el que hemos visto que a veces operan sin ley, que ha sido denunciado aquí en Sin Censura por personajes como el senador Rojas Díaz Durán, por ejemplo, aquí en Sin Censura, por tantas personas, por periodistas y etcétera, debido a la forma en la que actúan las autoridades y cómo le están concediendo una serie de amparos, no solamente al gobernador García Cabeza de Vaca, sino a su familia. Cómo es que están ocurriendo una serie de irregularidades, cómo es que el Congreso de México, el Congreso Federal, determina el desafuero, pero el Congreso Estatal de Tamaulipas, de mayoría panista, no acata esta decisión. Vamos, creo que es absolutamente necesario y que exista una claridad en cuanto a nuestras leyes y en cuanto a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, no solamente tendríamos que escuchar a la Suprema Corte de Justicia, como dice Monreal, tendríamos también que esperar a que pasen las elecciones. Esperemos, usted y yo, se lo pido, a que pase este domingo, y a partir de nuevo estar chingue y jode, exigiendo cuentas claras precisamente a ese Senado que asegura en estos momentos, en voz del líder de la mayoría, de Ricardo Monreal, que ya tienen lista la desaparición de poderes en Tamaulipas, que no tendría ni siquiera dificultad para hacerlo. Y vámonos en chinga. Ve que estamos platicando precisamente sobre cómo no se debe influir en el proceso electoral y cómo es que todos tenemos que respetar las leyes electorales, desde políticos hasta medios de comunicación, con periodistas y etcétera. Y nosotros como ciudadanos de a pie, en lo general, se tiene que en todo caso respetar ese proceso electoral y respetar las leyes electorales. Mire, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se aventó otro de sus, muy infames mensajes institucionales en los que finge hablar con propiedad, cuando todos sabemos que es un pelado barbaján y un racista. Pero bueno, advierte en dicho mensaje flatulento que tanto políticos como medios de comunicación deben respetar las leyes electorales. Pero le voy a mostrar en unos momentos más también un video en el que al parecer es el INE el que no respeta, entre tantas cosas, ¿no? Con un incidente que ocurrió en Coyoacán. Vamos a ver primero, y escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y sus advertencias para este proceso electoral. Hola, ¿qué tal? Estamos a solo una semana de las elecciones. El próximo domingo 6 de junio habremos de vivir la jornada electoral más grande en la historia de nuestra democracia. Más de 93 millones y medio de mexicanas y mexicanos estaremos convocados a las urnas y serán instaladas 162.815 casillas a lo largo y ancho del país, en las que más de 1.464.000 ciudadanas y ciudadanos habrán de recibir y contar los votos de sus vecinos en su calidad de funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla. Gracias a la participación de millones de personas, vamos a refrendar nuevamente nuestro compromiso con la democracia, que es el régimen por el que muchas generaciones de mexicanas y mexicanos han apostado en las últimas décadas como base y motor de nuestra convivencia social y política de manera pacífica. Hoy estamos en la recta final de las campañas federales y locales, en las que más de 29,000 candidatas y candidatos compiten, ya sea para llegar a la Cámara de Diputados Federal, a alguna de las 15 gubernaturas en contienda, para alcanzar una de las 1.063 diputaciones locales, o bien algunas de las 1.925 presidencias municipales que van a renovarse a través del voto ciudadano. Nunca antes se habían elegido tantos cargos de gobierno o de representación popular en una sola jornada, lo que quiere decir que este 6 de junio volverá a renovarse el mapa político nacional, así como la correlación de fuerzas en el sistema de partidos. Las elecciones son una apuesta civilizada y pacífica para dirimir las naturales diferencias políticas e ideológicas que existen en una sociedad plural y diversa como la mexicana. Una participación masiva y decidida de todas y todos será la mejor respuesta de la sociedad mexicana a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia y amenazan a la democracia,
pretendiendo sustituir el diálogo con la imposición de la fuerza y la barbarie. En la recta final de las campañas, el INE hace un llamado a las fuerzas políticas, a los gobernantes de todos los niveles de gobierno, a los medios de comunicación y a todos los actores políticos y sociales en general, para que respeten nuestras leyes electorales, sobre todo en el periodo de reflexión que iniciará en el primer minuto del próximo jueves 3 de junio, en el que quedará prohibida toda clase de propaganda política y gubernamental. Estoy seguro de que, con el compromiso democrático de todas y todos, habremos de hacer de la jornada electoral del próximo 6 de junio una auténtica fiesta democrática, el punto culminante de un proceso histórico en el que México, nuevamente, le habrá dicho sí a la vía electoral, sí a la convivencia legal y pacífica y sí a la democracia. Vota pues el próximo 6 habría de que junio. decirle sí a la democracia directamente desde el Instituto Nacional Electoral. Habría a Lorenzo Córdoba que decirle a sus mismos trabajadores o colaboradores ahí en el INE que respeten las leyes electorales. Porque nos llega este video que le vamos a poner a continuación, en el que pues dos personajes que están uniformados con los colores del INE y dicen pertenecer al INE, comienzan a quitar propaganda solamente de Morena, en la alcaldía Coyoacán. Esto le llega a nuestro editor de campo, productor y editor de campo, Gunter Castillo, y nos pareció verdaderamente lamentable. Vamos a verlo, Ceci. Este domingo. Ahorita están retirando esas señales, principalmente porque aquí se está instalando una casilla. Entonces, una semana previa es cuando se retiran al menos 100 metros a la redonda de la casilla donde se va a instalar y a partir de la otra a 500 metros. Okay. Por ejemplo, si vienen a poner, quiere decir que no pongan nada. Que no, porque ya no deben ir. La ley les prohíbe a los partidos que a partir de esta semana ya ser publicidad, ¿no? A todos los partidos para eso. Ya lo saben, ya hay veras, se supone. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, en lo que alcanzamos a percibir, estos supuestos representantes del INE les hablan de pues la parte zonal, ¿no? De cómo es que no podrían en todo caso haber propaganda en cierto tipo de situaciones, pero a mí lo que me parece es que se lleva el discurso a decir, es que ya se están cerrando las campañas y ya les vamos a quitar su propaganda a ustedes, pero no a los del PRI-PAN-RD, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que preocupa. Yo se lo digo una y otra vez, aquí no estamos defendiendo a Morena. Tenemos que sacar estas denuncias del público y planteárselas a usted con muchísimo gusto. Y por supuesto, a la única que defendemos aquí es a la justicia, a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y vámonos en chinga, don David. Porque bueno, hablando precisamente de las diferencias que existen a nivel gubernamental, le quiero contar que en pocas palabras este fin de semana el presidente López Obrador, más bien en pocas palabras y en un tuit para ser exacto, el presidente López Obrador le dice a The Economist y en los conservas pues que se la Pérez Prado, y disculpe usted que lo diga abiertamente y de esa forma tan vulgar. Recuérdese, este programa es para adultos, tápele los ojos y los oídos a los chiquillos en caso de que anden por ahí. Pero así le digo, o sea, en pocas palabras, en un tuit para ser exacto, le dice tanto a The Economist como a los conservas, pues que se la Pérez Prado, y que la cuarta transformación va porque va, que es imparable, les guste o no. Lo hizo mientras tuiteaba sobre la fuerza que se le está dando más bien que le está dando su gobierno a las hidroeléctricas. Y aquí está el tuit, en el que dice el presidente López Obrador, contra viento y marea, y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiendo de Said, se refiere al poeta Kabil Said, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Terminamos gira en las hidroeléctricas del río Grijalva, que están en proceso de modernización. ¡Ájale, jalea! Y pues así se las aplicó el presidente. Luego, en pocas palabras les dijo, nos la Pérez Prado, y la transformación es imparable, la transformación va. A ver qué sucede después de las elecciones. Esto se va a poner bueno y se va a poner candente. Y vámonos en chinga, don David, porque rescatamos otro punto interesante de este fin de semana, otra participación interesante del presidente de este fin de semana. Mire, mientras se comía unas ricas mojarras
Me da risa porque esto es lo que hace encabronar a los conservadores. Mientras se comían unas ricas mojarras, el presidente López Obrador aseguró que hizo su tarea precisamente sobre las hidroeléctricas. Vamos a ver cómo el presidente López Obrador hace encabronar a conservadores aquí y allá. Bueno, ofrezco disculpa por anticipado. Estoy en el puente Chiapas, en este mirador. Detrás está la presa de Malpaso. Ya hice mi tarea. Fuimos a ver la hidroeléctrica que vamos a modernizar. Ustedes saben que el río Grijalva tiene 4 grandes hidroeléctricas: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Estoy ahora supervisando estas hidroeléctricas. Ayer estuvimos en Chicoacén, hoy Malpaso, mañana vamos a Angostura. Pero aquí, en Malpaso, que antes se conocía como Raudales, en el vaso de la presa siembran pescados, mojarras. Por lo general ya es tilapia de origen africana, pero todavía hay esta, que es tenguayaca, esta tenguayaca asada que me voy a comer. Esta es nativa, es una mojarra que se alimenta de otras pequeñas especies, es carnívora, a diferencia de la tilapia, que es herbívora. Y es muy rica esta tenguayaca, ya no se consigue, solo aquí y muy escasamente en otras partes de Tabasco. Aquí hay una situación muy especial. El agua tiene el oxígeno suficiente que requiere para reproducirse esta mojarra. Les decía que estoy trabajando, vine a supervisar las hidroeléctricas porque ahora están generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban el año pasado, porque no les permitían turbinar el SENACE. Sería una historia muy larga de explicarles de cómo se le daba preferencia a las empresas particulares extranjeras que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas públicas de la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas o subutilizadas. Esta hidroeléctrica tiene 6 turbinas y solo operaban 2. Hoy están turbinando 5. Esto significa generar más energía, pero también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la de Peñitas, porque en los tiempos de lluvia, si está muy lleno el vaso, tienen que soltar agua, y por eso las inundaciones en la planicie de Tabasco. Ahora ya estamos controlando esta situación tan lamentable de cómo por un negocio, como por el mercantilismo, se afecta a la población y se afecta el interés público, porque no se utilizan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y esto significa que el costo de la energía eléctrica aumente. Ahora nosotros tenemos el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz más allá de la inflación, y lo estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero bueno, ya hablamos bastante. Además de la tenguayaca, miren el queso, crema, este es de Chiapas, y el frijol.
frijol negro. En fin, buen provecho. Un abrazo. Le quisimos poner este video a la hora de la comida para que se le antoje un poco. Y porque le digo, esto es lo que hace enojar muchísimo a los ultraconservadores de México, ¿no? Lo ven al presidente hablando de comida, comiendo en un restaurante en Chiapas, ¿no? Hablando de mojarras, de cómo es que en todo caso tal vez ese río podría tener también tilapia que trajeron desde África o etcétera. Pero es interesantísimo, ¿no? Lo que está platicando, es otra mirada, no está hablando de situaciones políticas. Esto es verdaderamente lo que los hace enojar muchísimo a los conservadores. Y vámonos en chinga, don David, cambiando de tema. El gobierno de Israel mandó llamar al embajador de México en ese país, a Pablo Macedo, para reclamarle que como país, como nación, votáramos precisamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México votara a favor de una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante los bombardeos a la Franja de Gaza. Usted recordará que recientemente hubo una conflagración entre Israel y Palestina, en la que Palestina lanzó una serie de cohetes y después la respuesta fue brutal por parte del gobierno israelí. Una respuesta brutal en la que bombardean precisamente la Franja de Gaza, bombardean Palestina y mueren cientos y cientos de palestinos, entre estos 66 niños. Eso sí es la realidad. Esto no es mentira, porque se utiliza muchísimo la política precisamente desde el gobierno de Israel para hablar y desmentir y hacer y etcétera, ¿no? Como lo que está pasando, mandan llamar al embajador de México, imagínense usted, ahí a reclamarle, a regañarlo, porque México vota a favor de una investigación sobre los derechos humanos. Bueno, aquí va la propuesta de este humilde servidor, de Antonio Ruiz. Debería aprovechar Pablo Macedo, embajador de México en Israel, para también cuestionarle a las autoridades israelíes, pues qué chingados pasó con la extradición de personajes como Tomás Herón de Lucio o Andrés Roemer, que continúan ahí en Israel y que, pues, a pesar de las acusaciones en su contra, a pesar de las fichas rojas de Interpol, pues nomás no los envían a México para que enfrenten las consecuencias. Aprovechando, ¿no? Hay que decirle a Pablo Macedo, oiga, ya que lo van a ir a regañar, ustedes reclámenles que qué pasó con esas extradiciones. Y vámonos en chinga, don David. Hablando de estos temas internacionales, entre comillas, pues ahí tiene el último infame tuit de la senadora más traidora de ese cuerpo legislativo, la señora Lili Téllez, quien ahora le exige al presidente López Obrador que tome en serio la Constitución y que expulse a Abraham Mendieta. Así lo expresó la muy racista. Mire, en efecto existe el artículo 33, que es un artículo muy controvertido y además difícil de interpretar, y que se ha utilizado para la represión en México, la represión de la libertad de expresión. Cuando una persona es extranjera, pues se le dice, te va a aplicar el 33, es una situación racista, discriminatoria en todo caso. No nos sorprende, después de haber sido racista precisamente con comunidades indígenas en México, haber sido racista con otras compañeras legisladoras de ella misma, que ahora Lili Téllez lanza el tuit que usted está viendo en pantalla. Dice, señor presidente López Obrador, ya tome en serio nuestra Constitución. Un extranjero no debe inmiscuirse en asuntos políticos del país. Este sujeto, Abraham Mendieta, debe de ser expulsado. Aquí mi exhorto. Y pues hace un exhorto desde el Senado utilizando su poder. Continúa en el tuit, dice, su gobierno y sus cómplices deben dejar de entregar dinero de nuestros impuestos a este extranjero, Abraham Mendieta, que viola la ley y muestra signos de comportamiento parasitario viviendo de promover el odio en México. Yo nunca he visto en mi vida, honestamente, claramente, que Abraham Mendieta promueva el odio en México. Esa es una mentira absoluta. Y es la típica actitud racista, discriminadora de los panistas. Esto es lo que dice el exhorto, escuche. Exhorto 154 de la senadora Lili Téllez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a ejercer la facultad que le confiere el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para expulsar de territorio nacional, previa audiencia, al ciudadano Abraham Mendieta Rodríguez, de nacionalidad española, por inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y aquí la pregunta es, ¿no tiene ya la doble nacionalidad? Yo no sé, ¿eh? Eso sí no le he preguntado yo a Abraham Mendieta. Pero ¿por qué buscar ese, vamos? Se han dicho cosas horribles desde México. Porque las diga un extranjero, ¿eso va a cambiar su cualidad como persona? Esto es racismo, ¿eh? Esto es discriminación. Como usted lo quiera ver, esto es discriminación de Lili Téllez una vez más. La senadora más traidora, más racista y más discriminadora de ese cuerpo legislativo. ¡Qué barbaridad! Y se nos acabó el tiempo, le digo, este programa es en chinga. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros aquí. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. Usted nos vio completamente en vivo a las de 3 de la tarde a 3:30 por las pantallas de Sin Censura TV y Sin Censura Media, pero puede ser que nos esté viendo en la retransmisión en mi canal personal con Toño Ruiz, al que le pido por favor encarecidamente también apoye con un me gusta y con una suscripción. Le agradezco infinitamente al equipo de producción de Sin Censura, a doña Ceci, a don David, a Yael, pues usted sabe, todos los que conforman este equipo, a Monse, a Cintia, a Liz Monjardín, que están echando unas ganas impresionantes desde muy muy temprano. Le agradezco también a nuestras moderadoras y moderador, y por supuesto, al más importante, a usted, que nos ve y que nos escucha, y que es parte de el Dream Team de la información. No se vaya a ninguna parte. 7 de la noche llega mi compañero y amigo Vicente Serrano, a ver si puede conseguir platicar con Abraham Mendieta sobre esta exigencia de Lili Téllez. No se lo vaya a perder. Y nosotros lo vemos mañana a las 6:45 de la mañana en, por supuesto, la primera edición de Sin Censura para la mañanera y las noticias más importantes. Que le vaya muy bien. Que Dios lo bendiga.